¿Cómo les va? Bueno, hoy nos toca compartir con ustedes lo que tiene que ver con los derechos ambientales y las vías para hacerlos efectivos. Yo he preparado un PowerPoint para compartir, así se hace más didáctica la exposición. Bien, para empezar a hablar de los derechos en torno al ambiente, tenemos que ubicarnos mínimamente en los conceptos o en la idea de ambiente. Si bien definir la idea de ambiente es un poco compleja porque corremos el riesgo de dejar afuera algunos elementos que lo componen, yo me quedo con la idea de que ambiente es todo aquello que rodea al ser humano, todo lo vinculado que hace al hábitat y al medio donde se desenvuelve el ser humano, en lo que tiene que ver con lo cultural y con lo natural. Es decir, no está formado solamente por el paisaje natural, sino también la ciudad es parte también, la ciudad, lo urbano es parte también del ambiente. Las características del ambiente también es importante tenerlas presentes, y decimos que el ambiente es un bien colectivo, a diferencia de por allí lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de bienes. Uno cree que los bienes son los bienes individuales, los bienes personales, pero en el ámbito digamos, cuando hablamos de ambiente, estamos en la esfera de los bienes colectivos, bienes o valores colectivos. Son bienes que van más allá de lo individual porque pertenecen a toda la comunidad. Digamos, el ambiente es de todo, no es de nadie en particular. Por lo tanto, el ambiente es uno solo y no se va a poder dividir, por eso se dice que es indivisible, es inalienable o inenajenable, digamos, está fuera del comercio, no se puede negociar sobre el ambiente, y por lo tanto, como dijimos que está vinculado al hábitat o al entorno de donde vive el ser humano, donde se desenvuelve, decimos que es un derecho humano, porque está vinculado a la vida, a la salud, al hábitat del ser humano. Digamos que sería inconcebible pensar la vida en plenitud de una persona en un ambiente completamente hostil. Entonces, para ya pasar a la próxima filmina, y adentrándonos en lo que es la exposición sobre los derechos, necesariamente tenemos que ubicarnos en el ámbito jurídico y pensar mínimamente las distintas fuentes normativas, es decir, las distintas normas donde tenemos establecido el derecho al ambiente. Y en primer lugar nos debemos ubicar en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su artículo 41, establece que todo habitante de la nación goza a un derecho sano, apto, equilibrado, donde las actividades que se desarrollan en el presente no comprometan a las generaciones futuras. Paralelamente al reconocimiento de ese derecho, también nos establece la obligación de cuidarlo. Es decir, hay un derecho constitucional, porque lo tenemos en el mandato del artículo 41, pero también hay un deber a todo habitante de nuestro país de preservarlo al ambiente. Esto es muy importante porque es un derecho y es un deber. Y es un deber no solamente impuesto a los habitantes, sino también a las autoridades, porque en ese mismo artículo, más adelante, se establece la obligación, el deber o la obligación a las autoridades de nuestro país, en los distintos órdenes de gobierno, sea nacional, provincial o municipal, de proveer a la defensa del ambiente, a la educación ambiental y a la información pública ambiental. En otro orden de gobierno también tenemos la Constitución provincial, en nuestra Constitución de Córdoba, y básicamente todas las constituciones provinciales ya tienen reconocido de manera expresa el derecho al ambiente. Nuestra Constitución se incorporó en el año 1987. Digamos, tengamos presente a nivel nacional, con la reforma del año 1994, se incorpora expresamente este derecho al ambiente sano en el artículo 41. Pero antes del 94,
las provincias, en los procesos de reformas de sus constituciones, con la vuelta a la democracia en la década del 80, modificaron e incorporaron de manera expresa el reconocimiento del derecho al ambiente. Entonces, nuestra provincia, en nuestra constitución, a partir del año 87, en la reforma del 87, ya lo tenemos reconocido de manera expresa. Ya en el orden legal, digamos, estamos en lo que tiene que ver con la constitución nacional o provincial, y a nivel legal, de leyes, digamos, nos encontramos con la Ley General del Ambiente, que es, digamos, a los fines del estudio del derecho ambiental, es una ley muy importante, es una ley constitucional, porque es dictada en virtud de ese artículo 41 que les mencioné recién, de la Constitución Nacional, donde además de lo que les acabo de señalar, también establece la competencia del Congreso de la Nación, que es la de dictar leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, y donde las provincias tienen la competencia para complementar esa protección. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso de la Nación va a dictar las leyes de protección básica, uniforme, en todo el territorio, para todo el territorio de nuestro país, y las provincias van a complementar o ampliar esa protección. ¿Y esto por qué? Porque digamos que entre los principios que rigen la cuestión ambiental es la de pensar, hay un principio que es fundamental, que es pensar global y actuar local. Entonces, a nivel general, el gobierno federal, a través del Congreso de la Nación, va a dictar las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, y las provincias, y por ende los municipios, van a poder ir complementando, es decir, ampliando esa protección que está prevista en las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. La primera ley de presupuestos mínimos de protección ambiental es la Ley General del Ambiente, una ley muy importante, que es la Ley 25675, que ya lo vamos a explicar a continuación. También tenemos en el orden legal, pero en el ámbito o en el orden de la provincia de Córdoba, tenemos la Ley de Ambiente de Córdoba, la Ley 10.208, es una ley muy importante también, y ya les voy a explicar. También tenemos el Código Civil y Comercial, donde también se reconoce a partir del año 2015, cuando se sanciona, en 2015 se deroga el Código Civil y el Código Comercial, y se dicta un nuevo código unificado, los dos, el Código Civil, por eso se llama Código Civil y Comercial, que han unificado en un solo código. Allí se reconocen de manera expresa el derecho al ambiente, los derechos de incidencia colectiva, las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, y también tenemos las normas de derecho internacional, que también es derecho vigente en nuestro país, que son los compromisos que asume nuestro país con otros países. Bueno, vamos a ver ahora, en primer lugar, lo más relevante de la Ley General del Ambiente, de lo que tiene que ver con los principios y los institutos y los derechos que nacen de allí. La Ley General del Ambiente, como les dije, es una ley muy importante, porque es una ley que nace del artículo 41 y porque va a establecer las pautas mínimas de protección ambiental. Y entre ellos destacamos en el artículo 4 una serie de principios que son los que deben regir las políticas en materia ambiental. Y yo destaco algunos, si bien esto que les comparto no son todos los que están establecidos en el artículo 4, pero yo señalo algunos en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Y pensemos, en primer lugar, el principio de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que quien contamina, paga. Ocurrido el daño ambiental, surge la obligación de recomponer. Este principio de responsabilidad y estas consecuencias, o lo que importa este principio, ya lo tenemos establecido también en el artículo 41. Yo no se los mencioné, por eso se los menciono ahora. La Constitución, además de señalar todo esto que les decía recién, que establece en el artículo 41, también establece que, producido el daño ambiental, va a generar prioritariamente la obligación de recomponer. Es decir, recomponer significa volver las cosas a su estado anterior. Ya más adelante les explicaré bien la idea de lo que es el daño ambiental también. Entonces, principio de responsabilidad significa ni más ni menos que quien contamina paga, y que no hay, ya lo veremos también más adelante, de que no hay ninguna carta
blanca, ninguna luz verde para contaminar el ambiente. Principio de congruencia también, pensemos que si la Constitución establece que le corresponde al Congreso de la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y le corresponde a las provincias y municipios dictar las normas complementarias, pues entonces eso está suponiendo que debe haber una congruencia, es decir, lo mínimo y lo básico lo va a dictar la Nación a través del Congreso. Y las provincias no van a poder perforar ese piso mínimo, sino que van a poder dictar las normas que amplíen aún más esa protección. Pero cuando ocurra, que de hecho sucede, y ello motiva muchas veces a la interposición de acciones judiciales, puede suceder que una norma local, una norma provincial o una norma municipal no protege el ambiente o vaya en contra de lo que está establecido de manera básica en una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental. Ya se los voy a señalar ahora a continuación cuando veamos más abajo los institutos del derecho ambiental. Otro de los principios fundamentales del derecho ambiental son dos principios que suponen el anticipo de la defensa del ambiente. Es decir, la tutela anticipada del ambiente quiere decir que no hay que esperar a que el daño ambiental se materialice, sino que hay que actuar antes de que ello ocurra. Y esos dos principios son los principios de prevención y de precaución. Es decir, esos dos principios obligan a actuar antes de que el daño suceda. La diferencia en ambos es que es el grado de conocimiento que vamos a tener sobre ese posible daño ambiental. Cuando estamos en el ámbito del principio de precaución, el grado de conocimiento frente al posible daño o frente al daño es de incerteza científica, es decir, hay una determinada obra o actividad y no tenemos conocimiento científico sobre si puede o no afectar el ambiente. Bueno, eso se establece en el artículo 4 que no es obstáculo para tomar las medidas para evitar la producción del daño ambiental. En cambio, en el principio de prevención, importa un grado de conocimiento frente al daño de probabilidad. Es decir, acá no estamos ya en la incerteza científica, sino que estamos ya en la probabilidad. Es decir, hay una determinada obra o actividad que creemos probable que contamine o que cause un daño. Bueno, con más razón hay que actuar para evitar o mitigar ese daño ambiental. Otro de los principios es el principio de equidad intergeneracional, que también lo tenemos establecido de manera expresa en el artículo 41 de la Constitución, donde nos establece que todo habitante de la nación tiene derecho a gozar de un ambiente sano, apto y equilibrado, donde las actividades que se desarrollen en el presente no comprometan a las generaciones futuras. Entonces, ese principio de equidad intergeneracional ya lo tenemos también en este artículo 4 de la Ley General del Ambiente, y bueno, y es obvio porque nosotros tenemos la obligación de dejar a nuestro porvenir un ambiente igual o mejor del cual estamos gozando hoy. Y otro de los principios que rescato, relevantes, en lo que tiene que ver con los derechos y la efectivización de ellos en materia ambiental, es el principio de progresividad y no regresión. Este es un principio que no es exclusivo del derecho ambiental, sino de los derechos humanos en general. Es decir, quiere decir que todas las políticas y las medidas que se vayan llevando adelante para proteger el ambiente, toda esa línea, todo ese camino de protección ambiental, no se puede desandar, no se puede ir para atrás. Entonces, muchas veces, por ejemplo, les ilustro un ejemplo, por ejemplo, una determinada actividad que estaba prohibida con fundamento ambiental, a través de por ejemplo, de una ordenanza municipal que prohíbe una determinada actividad con fundamento ambiental. Bueno, luego no puede dictarse una norma que con fundamento puramente económico permita llevar adelante esa obra o esa actividad que estaba prohibida antes con fundamento ambiental, es decir, porque antes teníamos una protección ambiental y hoy ya no la tendríamos. Eso sería básicamente para que se comprenda la idea de la progresividad y no regresión. Y luego tenemos más adelante, a partir del artículo 11 de la Ley General del Ambiente, los distintos institutos del derecho ambiental. La educación ambiental, la información pública ambiental,
que también ya lo tenemos establecido en el artículo 41, como se los mencioné recién, el ordenamiento territorial, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana. La educación ambiental y la información pública ambiental son fundamentales a la hora de hacer efectivos los derechos ambientales. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué? ¿Qué tiene que ver? Y no, es fundamental porque si decimos que el ambiente no es de una sola persona, sino que es de todos, y que ni las autoridades, ni los responsables de una obra o de un emprendimiento, de una actividad, son los dueños del ambiente, sino que es toda la colectividad en conjunto, los que tienen derecho también a tomar participación en las decisiones, para ejercer esa toma esa participación en las decisiones que tengan que ver con el ambiente, y bueno, es fundamental la educación y la información, porque si yo no sé, no conozco, no me informo, ¿de qué puedo llegar a participar y a opinar y a defender, en definitiva, el ambiente, mi ambiente? Entonces, esos dos aspectos son claves a la hora de ejercer los derechos ambientales. La participación ciudadana y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental están previstos en la Ley General del Ambiente, están previstos como pasos previos que se deben cumplir a la hora de autorizar una determinada obra o actividad que pueda llegar a comprometer el ambiente. Es decir, que una actividad o una obra que pueda afectar el ambiente necesariamente debe cumplirse de manera previa, si no es nulo, con el procedimiento de participación ciudadana y la evaluación de impacto ambiental. La participación ciudadana quiere decir que, lo dice expresamente la ley, que toda persona tiene derecho a opinar sobre una actividad que se pretende llevar adelante y que pueda afectar el ambiente. Pero esa opinión obviamente no es vinculante, es decir, lo que resulte de esa participación no va a obligar a las autoridades, pero también lo tiene expresamente establecido la Ley General del Ambiente, que señala que si las autoridades desoyen lo resuelto en la participación ciudadana, ya sea a través de una audiencia pública, una consulta popular, tienen la obligación de dar fundamentos sobre por qué se apartan de ellos, es decir, como que los deja en una especie de responsabilidad política a las autoridades. Y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es en el marco de donde también se llevaría adelante la participación ciudadana, es justamente ese análisis que se lleva a cabo en el ámbito de la autoridad de aplicación para evaluar, para analizar las posibles consecuencias negativas o la forma que impactaría o que incidiría, valga, así no reiteramos la palabra de impacto, que incidiría en el ambiente. Una obra o actividad que se pretende someter a su decisión. La resolución que habilite o deniegue esa actividad se va a llamar declaración de impacto ambiental. Entonces, hasta acá, la idea de ambiente, las normas generales donde tenemos establecido de manera expresa el derecho al ambiente y los principios que rigen la cuestión ambiental y los institutos fundamentales del derecho ambiental. En el próximo video veremos lo que es el daño ambiental.